no, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal, a Mater Mundi, familia, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos a ese lado de las pantallas. Hoy tenemos con nosotros a Mayra Rodríguez, una mujer sobre todo preocupada por atender y cuidar a otras mujeres, solo que ella en un momento de su vida quizá empezó por un lado no especialmente el más acertado, ¿verdad? Entonces ahora mismo a Mayra la tenemos al otro lado del océano, en Estados Unidos. Mayra, muchísimas gracias por atender a Mater Mundi. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y ustedes qué tal? Poquito resfriada. Me disculpan si de repente se me sale la voz, pero aquí dándole, contando mi historia. Gracias por el espacio. Estas son las partes importantes, ¿no? Llegar a tantos rincones, poder contar mi historia y que la gente sepa la verdad detrás de esta industria. Muy bien, pues vamos a empezar un poquito por el principio. Mayra es nacida en México, aunque lleva muchísimo tiempo ya en Estados Unidos. Y cuéntanos, Mayra, cómo es sobre todo un perfil tan activo en el movimiento Pro Vida, tremendamente relevante en la actualidad y sobre todo pues porque conoció el horror, digamos, de la industria del aborto desde dentro. Cuéntanos cuál fue el principio, un poquito tu trayectoria en esa industria. Ya, pues primero comenzando diciéndote que sí, nací, crecí en la Ciudad de México, guadalupana de nacimiento, de corazón, de tradición, ¿no? Me gusta decir que no se puede ser de la Ciudad de México y no ser guadalupano, ¿no? Hasta los ateos son guadalupanos, ¿no? Mi mamá se llama Guadalupe, entonces tú te imaginarás, ¿no? Para nosotros, nuestra patrona es Nuestra Señora de Guadalupe, así que con ese estandarte crecí. ¿Por qué lo menciono? Porque va a ser un poquito importante en el trayecto de mi historia, ¿no? Porque mucha gente se pregunta, pues, ¿cómo católica y acabo ahí, ¿no? Guadalupana, lo acabo de decir, ¿no? Devota. Yo iba el 12 de diciembre a la basílica, ¿no? Desde que era yo niña. Entonces, pues bien, yo llego a vivir este país, Estados Unidos, a los 17, 18 años, ¿no? Y empiezo a conocer ese otro lado de la cultura, ¿no? La cultura americana, ¿no? Recuerdo mucho y lo cuento mucho que cuando llegué aquí a vivir, llegué con una visa de turista, empecé en la high school, ¿no? En Scottsdale, Arizona, y recuerdo mucho que aprendí la dichosa frase My Body, My Choice en mi escuela de historia americana, ¿no? En la clase, la maestra tocó, no me acuerdo ni qué fue el tema, pero recuerdo que tocó todo esto del feminismo y el mi cuerpo, mi elección, ¿no? Y lo aprendí por primera vez. Yo aprendí esa frase en el 94 cuando llegué a vivir a este país. De niña yo tenía un sueño y eso era trabajar en el área de salud. Yo había estudiado para laboratorista clínico en Ciudad de México. Eso era algo que me apasionaba, ¿no? El área de la salud. Mi sueño de niña era ser doctora. Mi madre, yo crecí en un hospital de la Ciudad de México porque mi madre era trabajadora social y recuerdo que mis memorias son yendo al cunero, ¿no? A ver a los bebés recién nacidos, ¿no? Y las mamás, ¿no? Escuchar las historias de mi mamá con sus pacientes, ¿no? Con las mujeres a las que ayudaba, ¿no? Eso me motivaba mucho el área de salud, la ciencia, ¿no? Entonces, cuando yo llego aquí, empiezo a cursar estudios en el colegio comunitario, después de terminar la high school, y ya no tenía yo los documentos, ¿no? Ya era de turista, pasé a ser una persona sin documentos, algo muy común y frecuente en Estados Unidos, ¿no? De muchas partes del mundo. Trabajaba yo en restaurantes, ¿no? Y eso era lo que yo hacía. Una amiga trabajaba en Plan Parenthood y ella me dijo, ¿a ti te gusta el área de salud? ¿Por qué no vienes a trabajar? Ellos ayudan a las mujeres. Y así empezamos. Y claro, pues mira, ella y mí se ayudan a las mujeres, ¿no? Me dicen, dan servicios preventivos, papá Nicolaos, examen, transmisión sexual, anticonceptivos. Yo digo, wow, ayudan a las mujeres, ¿no? Pues claro, todavía recuerdo que cuando yo entré por esas puertas a la entrevista, ¿no? De trabajo, esa primera entrevista de trabajo, a mí me preguntan, ¿y tú qué opinas del aborto? Yo contesto como buena católica, ¿yo?
no me haría uno, ¿no? Yo soy católica, nací, crecí católica, yo no tendría un aborto. Pero si alguien más ahora hace, es su cuerpo y su decisión, ¿no? Me sentí tan orgullosa de utilizar algo que aprendí en la preparatoria, aquí en la high school, ¿no? Mi cuerpo, mi elección, ¿no? Su cuerpo y su elección. Yo no tendría uno. Pero si alguien más lo hace, no me meto. ¿Por qué es importante? Porque, ¿sabes? Hoy encuentro casual que muchos católicos contestan así, muchos cristianos contestan así. Yo no me meto, yo no me haría uno. Pero si alguien más se lo hace, es su problema. Pero rápidamente pregunté, pero yo no voy a hacer abortos, ¿verdad? No, no, no. Tú estás siendo contratada para otros centros, ¿no? Centros donde ayudan a las mujeres, específicamente centros que estaban designados para atraer la comunidad inmigrante, los latinos, los hispanos. De hecho, eso es lo que querían de mí, mi lenguaje, que yo hablaba español, ¿no? Y que podía traducirle a las pacientes. Entonces dije, wow, un lugar que se preocupa por mi gente, o sea, ayudan a las mujeres y se preocupan por mi gente, ¿no? O sea, son unos ángeles, ¿no? Enviados, ¿no? El lugar perfecto para yo poder desarrollarme profesionalmente. El sueño americano me estaba abriendo las puertas, ¿no? Y empiezo a trabajar para ellos y con la pasión con la que te dije que a mí me gustaba el área de salud, especialmente porque yo tenía que ver por mi comunidad latina, ¿no? Ir a las comunidades, a los centros comunitarios y hablar con las mamás latinas, decirles que, hey, no necesitas además dedicarte a tener hijos, puedes prevenir tus embarazos, puedes hacerte tu papá Nicolau, no tengas miedo, ¿no? Eso es algo, ¿no? Que te inculcan mucho, ¿no? Me acuerdo que me decía una supervisora que me dio el entrenamiento, me decía, ¿sabes qué? El problema de las latinas que vienen a este país es que vienen muy dadas a que ellas solo llegaron a este mundo a tener hijos, a parir hijos, ¿no? Les han dicho que ese es su único trabajo y que ese es su valor. Entonces nosotros estamos aquí para enseñarles que no es así, que deben de preocuparse por ellas, por su cuerpo y que no necesitan tener sus hijos, ¿no? Que no necesitan tener 3, 4, 5 hijos, que pueden no tener hijos si ellas quieren, no las pueden obligar, ¿no? Entonces, con eso fui, ¿no? Entonces yo decía, sí, tienes razón, pobrecitas oprimidas, ¿no? Las enseñan y ahora las tienen pariendo hijos y trabajando, ¿no? Entonces, con esa bandera iba yo, como te digo, a hablar a estas comunidades, a hablar con los latinos, a traerlas a los centros, ¿no? Y ahí es donde las personas empezaban a entender que podían hacerse abortos, ¿no? Entonces, sabes, yo tardé mucho tiempo en aceptarlo y decirlo como es. Yo vendía abortos, ¿no? Por mucho tiempo decía, pero donde yo trabajo no hago abortos. Recuerdo mucho a mi madre, como te dije, católica, guadalupana, su nombre es Guadalupe, ¿no? Cuando ella le comenta a alguien muy orgullosa, mi hija está trabajando en Planned Parenthood, y esa persona le dice, oye, ahí matan bebés. Mi madre llega y dice, oye, ahí hacen abortos. No me habías dicho que trabajabas para un lugar que hace abortos. Yo todavía recuerdo que le dije, mamá, mamá, no, donde yo trabajo no tenemos nada que ver con el aborto. Yo ayudo a las mujeres, como lo que hacías tú, ¿no? Yo ayudo a las mujeres, Papá Nicolás, examen de transmisión sexual, se les da anticonceptivos. Yo no tengo nada que ver con el aborto, ma. Ni mi sueldo sale del aborto, porque son centros de dinero federal. Todavía sí se lo dije. ¿No? Yo me lo compraba, ¿no? Yo también creo que dentro de mí mi egoísmo me hacía decirme esa mentira, ¿no? Yo no tengo nada que ver con el aborto. Sí, yo se los vendo, les ofrezco el aborto, las mando, pero yo no tengo nada que ver, ¿no? Eventualmente, después de escalar varios peldaños, ¿no? O sea, varias etapas, varios puestos, de decirte que me convertí en la coordinadora de entrenamiento a nivel estatal. Yo les enseñaba la misión y la visión de Planned Parenthood junto con su historia, ¿no? Después de eso me convierto en directora del primer centro de una clínica que no hacía abortos, ¿no? Después me nombran directora de otra clínica, ya son dos a mi cargo, ¿no? Y llega el 2016, ¿no? Ya estoy hablando, estamos hablando que entré en 2000 año, en el año 2000 al 2016, una trayectoria larga, ¿no? Me dicen, Mayra, eres genial, súper empleado del año, ¿no? Me dan mi premio, ¿no? Por ahí traigo el trofeo, ¿no? Todavía lo tengo aquí. Tenemos guardado el trofeo para la foto, para el libro, estamos trabajando en el libro. Entonces, con eso viene una promoción que no me esperaba, para serte honesta.
me dicen, sabes, llevas muchos años con nosotros, eres fiel, eres dedicada, siempre has trabajado entregada más del 100, ¿no? A esta misión y visión de verdad. Yo me entregaba a la misión y visión de Planned Parenthood de proteger a la mujer, no importa qué, ¿no? Me dicen, queremos que seas la directora del centro de abortos más grande de Arizona. Me cayó como balde de agua fría, te lo confieso, ¿eh? A mí esa promoción no era yo creo que si alguien se imagina que uno brinca de alegría, sí, voy a ser la directora del centro de abortos, no creo que nadie nace o crece diciendo, cuando sea grande voy a ser la directora del centro de abortos, ¿no? Y no era lo mismo para mí, de hecho yo al revés, ¿no? Yo dije, no, gracias, dije, no, no, gracias, paso, como decimos los mexicanos, ¿no? Yo no quiero eso, ¿no? Yo me he mantenido 16 años de este lado, ¿no? Sin nada que ver, y no lo quiero, ¿no? Yo había escuchado las historias horrorosas, había escuchado que los empleados es muy difícil retenerlos, no quieren trabajar ahí. Había escuchado que los abortistas eran personas muy difíciles de lidiar, literalmente se sienten Dios, y cómo no, si deciden quién vive y quién muere, ¿no? Había escuchado lo difícil que era lidiar con las pacientes, ¿no? ¿Por qué? Porque lógicamente ninguna mujer va a ir feliz, ¿no? Pero sobre todo, había escuchado que para llegar a trabajar todos los días pasabas por la cadena de oración de la gente en la acera. Era la gente de mi iglesia, ¿cómo iba yo a atravesar? Yo ya le he dicho a mi madre, yo no tengo nada que ver, ¿tú te imaginas? Ahora yo las tendría que ver en la iglesia, ¿no? Tendría que ver a la gente que va a rezar ahí afuera, en el centro donde yo soy directora, en mi iglesia, ¿no? Ya no tendría yo ningún espacio. Dije, no, gracias, no, gracias, ¿no? Pues para empezar, imagínate, recuerdas que yo le había dicho a mi madre años atrás, yo no tengo nada que ver, ma, tú tranquila. Esta vez ya no iba a poderle decir eso a mi madre, ¿no? Con qué cara, la guadalupana, ¿no? Con qué cara yo le venía a decir, ahora ya tengo que ver con el aborto, ¿no? Ahora voy a tener que lidiar con ellos, yo ya soy mano en directa, ¿no? Tú sabes, en México tenemos un dicho que dice, tanto peca el que estira la vaca como el que la mata, ¿no? Entonces, para mí, del otro lado, pues yo no estiraba la pata, ¿no? Yo no tenía nada que ver, yo solo les decía a dónde ir, ¿no? En mi cabecita ignorante, vamos a llamarlo así, ¿no? Pero ahora ya no podría yo decir eso, pero al mismo tiempo, recuerdas mi situación, yo estaba todavía sin documentos legales, yo tenía 16 años en este trabajo, pero encima de eso se los debía, ¿no? La gente me dice, ¿cómo puedes decir eso? Sí, era un agradecimiento hacia ellos, no una lealtad. ¿Por qué? Porque yo sin documentos, siendo un inmigrante, ellos me habían recibido, me habían dado ese empoderamiento, ¿no? Esas puertas al sueño americano. Hoy me necesitaban y cómo podía yo ser la que les dijera no, ¿no? Si ellos hoy me estaban pidiendo que hiciera algo y ellos me habían dado trabajo, me habían dado una posición, me habían dado el servicio médico para mis hijos, ¿no? Entonces, parte de también aceptar fue mi lealtad, pero obvio mi egoísmo, ¿no? Porque pues yo necesitaba el trabajo. ¿Qué iba yo a hacer? Era lo único que había hecho por 16 años. ¿A dónde iba yo a ir? Sin documentos, ¿no? Ya estaba yo ahí. Y eso fue lo que le dije a mi madre, mamá, es que ¿a dónde quieres que vaya? Mira a mis hijos, ¿cómo voy a mantener mi casa? ¿Y qué quieres que voy a hacer? ¿No? Tengo que hacerlo, ¿no? Lo tengo que hacer. Sí, mira, a pesar de que conocí el poder de la oración porque pues yo me decía católica, voy a confesar, era yo, no sé si llama la palabra en España, pero era yo católica conchuda, ¿no? O sea, así son los mexicanos, o sea, yo iba a misa con mi mamá, me decía, no se te olvide que es misa obligatoria, ¿no? No, pero no era practicante, lo voy a decir, ¿no? La verdad, yo había heredado el catolicismo, como muchas personas, pero no, claro, había hecho mis sacramentos completos, primera comunión, confirmación, mis hijos también, ¿no? Era yo hasta madrina de bautizo, pero hoy te confieso que ciertamente hoy me pregunto cómo esas personas me escogieron de madrina, ¿eh? Porque realmente practicante no era, ¿no? Yo no era una católica practicante. Entendí el poder de la oración porque mi madre siempre ha rezado el rosario. Entonces, conchudamente decía, mamá, anexa esto en tu rosario, pide por mí, ¿no? Y yo y mis hermanos, ¿no? Pero entender el poder de la oración, yo te puedo confesar que yo veía a las gentes rezando afuera de estos centros y a veces no las entendía, ¿eh? Yo decía, ¿por qué están ahí? ¿Qué ganan?
¿Quién les paga? Muchas veces le he dicho a Sean Carney, el fundador de 40 días por la vida, es por seguro juraba que tú les pagabas, por seguro, porque quién no tiene nada que hacer que estar en esa acera rezando? ¿Qué ganas rezando? ¿Qué ganas con eso, no? ¿Y qué ganas con recibir los insultos todas las mañanas de las personas que van ahí, de los del otro lado, ¿no? De las pacientes, ¿no? Y tú ahí rezando, o sea, y yo te puedo decir que por años no los comprendía, ¿no? Yo escuchaba de ellos y escuchaba que iban y rezaban, en alguna que otra vez llegué a verlos afuera de los centros donde yo trabajaba, pero no lograba entender por qué lo hacían, ¿no? Yo empiezo como directora de este centro de abortos y mi mentalidad, si ellos empieza a cambiar, créelo, no, ¿no? La gente no se lo espera, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora a mí ya me toca lidiar con ellos, ¿no? Yo ya todos los días tengo que cruzar por donde ellos están, escucharlos decirme rezo por ti, ¿no? Escucharlos decirme ay, ¿por qué haces esto? Por favor, no hagas esto, ¿no? No ayudes a las mujeres a matar a sus hijos, ¿no? Y ya me tocaba a mí escuchar ese tipo de cosas y cualquier persona diría, pues ahora les vas a agarrar odio, pero no, ¿sabes? Yo recuerdo que en la oficina mía, mi oficina era la esquina del centro y tenía un ventanal gigante, ¿no? Y el ventanal era adrede para yo poder ver lo que ellos hacían, ¿no? Y poder tenerles el ojo puesto, ¿no? En qué están haciendo afuera. Yo recuerdo que yo me sentaba en mi escritorio y yo veía a esta señora y yo decía, yo sabía de ella desde el día que pedí trabajo, o sea, en el 2000. Yo la vi rezando afuera. Recuerdo que a mí me dijo en el año 2000, hey, no entre, nosotros te podemos ayudar. Y yo lo que hice fue correr para adentro y dije, ¿qué es esta señora ahí, no? Y me dijeron, no te preocupes, solo reza. Años después, soy directora de este centro de abortos y esa señora ahí está, la reconozco, sé de ella, es conocida por siempre estar ahí, ¿no? Y digo, yo no puede ser, no tiene nada que hacer, no tiene familia, a lo mejor una persona sola que no tiene nada más que hacer en el mundo que pararse aquí a rezar, ¿no? Pero me acuerdo que nos volvimos amigables, no amigas, amigables. Me decía, Mayra, rezo por ti porque de cierta forma, ¿cómo logran saber tu nombre? No sé, pero aprendió mi nombre, me dijo, rezo por ti. Y eventualmente, ¿sabes? Al principio yo le decía, gracias, no necesito que reces por mí, ¿no? Grosera, déspota. Eventualmente le decía yo, gracias, Lee, ¿no? Por rezar por mí, ¿no? Te lo agradezco. O sea, cómo fui cambiando de primero decir, no necesito que reces, a después, gracias por rezar por mí, ¿no? Yo recuerdo que mi mamá me puso un rosario en mi retrovisor, ¿no? Cuando ya se enteró, pues que yo ya trabajaba ahí y que tenía yo que supervisar ese centro también, ¿no? Porque al principio le dije, sí, pero como superviso otros, yo no tengo que estar ahí todo el tiempo, ¿no? Luego ya tengo que estar ahí todo el tiempo, ¿no? Te fijas así, excusa tras excusa, ¿no? Para que mi mamá en su conciencia no se sintiera mal, de cierta forma, ¿no? Un día me pone un rosario en mi retrovisor y ahí se da cuenta Lynn que soy católica. Y sabes, yo hoy puedo recordar su cara ese día cuando vio el rosario y me dijo, Mayra, ¿eres católica? Como si le hubiera yo encajado una llaga, ¿sabes? Puedo recordar la tristeza con la que me vio. Creo que para un católico eh, eh, pensar que es ateo, que es de otra religión, ¿no? Nos ayuda un poco así, bueno, por eso lo hace, ¿no? Pero cuando sabes que es católico, te duele, ¿no? Porque dices, ¿cómo? Pero es católico, ¿no? O sea, ¿quién católico es esto, no? Yo lo sabía, corrí, recuerdo que ese día me metí corriendo al centro porque pues, sabía qué significaba sus palabras, ¿no? Eres católica y haces esto, ¿cómo puede ser, no? El descaro, ¿no? Y yo todavía, pues existen los católicos al derecho a decidir, ¿no? Bien orgullosa según yo, ¿no? Pero, ¿sabes? Ahí empecé a comprenderla tanto porque cuando llegaba alguna mujer que decía, es que yo no quiero abortar, yo solo quería un ultrasonido, ¿no? Y no tengo $180. Pues lo siento, eso cuesta un ultrasonido, ¿no? Y pues es para abortar, ¿no? Que lo hacemos. Se le decía, pero ve con la señora que está allá afuera, ella te va a ayudar, ¿no? Entonces ya entendía yo ahí, ¿no? Personas, por ejemplo, no recuerdo que alguna chica que se ponía a llorar en la habitación, ¿no? ¿Y por qué lloras? Es que no sé si quiero hacerlo. Les decía, pues vete con la señora que está allá afuera, te pueden ayudar, ¿no? Los mismos empleados, ¿no? Lo decían, yo lo decía. Entonces,
empiezas a entender por qué están allá afuera, ¿no? Están allá afuera por la gente que no estaba segura de su decisión, que por cierto es la gran mayoría, ¿no? ¿Sabes? También me tocó ver la empleada a la que yo contraté, que no llegó a trabajar porque había gente rezando, ¿no? Entonces empecé a entender su devoción, ¿no? Empecé a entender, ok, no ganan nada más que estar rezando por alguien que a lo mejor pueda cambiar de forma de pensar e irse con ellas, ¿no? Empecé a apreciar su presencia ahí, ¿sabes por qué? Porque a mí me frustraba mucho algo que yo empecé a entender de Planned Parenthood, que solo era el dinero. Y venía yo, ¿te acuerdas de centros que ayudaban con dinero federal a mi comunidad? Ahora está en un centro donde solo importa el dinero. Aquí, si no traen dinero, no pueden ser atendidas, ¿no? Eso era lo que mi supervisor me decía, ¿no? Aquí no es como tus centros de título 10, se llama el título, la ayuda federal, ¿no? Aquí si no hay dinero, no pueden ser atendidas, ¿no? Aquí si la mujer, lo único que está aquí, si ella quiere el aborto, tómate tu tiempo dándole consejería. Si lo que quieres tener a su hijo, pues que se vaya a otro lado, ¿no? Dale un papel y adiós, no pierdas el tiempo porque tiempo es dinero, ¿no? Hay que ver tantos pacientes. Y empecé a ver eso, ¿no? Pero también empecé a ver que eso de que el aborto era seguro era falso, ¿no? Que no existe aborto seguro, ¿no? Que las mujeres estaban siendo dañadas, que todos los días una mujer acababa siendo dañada por un aborto, o sea, perforada. Cuando hablamos de daño, no estamos hablando del daño psicológico que hoy quieren decir que no existe, ¿no? Estamos hablando del daño físico, ¿no? La perforación al útero, el sangrado excesivo, la anemia crónica que se les desarrolla, los problemas hormonales, ¿no? Y cosas que no, que quizás si les dicen en un papel, lo dicen así en letras aburridas y rápidas y lenguaje que la mayoría no saben entender, y que la mujer en ese momento, pues en esa situación vulnerable, no se puede preocupar de ponerse a leer, no va a entenderlo, no quiere saberlo, porque lo que quiere hacer es terminar con esta parte lo más rápido posible, y yo ya le vendí que eso va a ser así. 15 minutos y a tu casa, ¿no? Una pastilla y ya, pasó, no pasa nada, ¿no? Entonces, empieza a ver que no es así, no son 15 minutos y a tu casa, no es una pastilla y vuelve como si nada a tu vida, ¿no? Empiezo a escuchar y empiezo a leer los expedientes y a darme cuenta de la realidad de lo que era el aborto y de lo que yo había estado vendiendo. Hoy no estoy convencida de que salga alguna mujer completamente ilesa. ¿Por qué? Porque para empezar hay un daño hormonal, ¿no? Que los médicos que se dedican al aborto tratan de ignorar, pero que muchos otros que se dedican al cuidado de la mujer y las hormonas de las mujeres dicen, es lógico, tú interrumpiste algo, ¿no? Tu cuerpo fue diseñado para algo que tú interrumpes y va a haber secuelas, ¿no? Y de hecho muchas mujeres de ahí tienen problemas hormonales, ¿no? Que lógico, después le buscan la excusa que la pastilla que tomaban, que la inyección, y le hacen excusas, ¿no? Y todo tiene que ver, ¿no? Empiezo a ver el daño, pero el daño psicológico, ¿sabes? Ese lo empiezo a ver ahora de activista pro vida, que tengo que hablar con las mujeres que han sufrido, ¿no? Que conozco personas, o sea, estamos hablando de mujeres que ya tienen 70 años y siguen cargando ese daño, ¿no? El daño de su aborto, la pérdida, el que yo tomé la decisión, ¿no? De acabar con la vida de mi hijo. Eso es algo de lo que yo te puedo decir, yo no puedo decir que lo sé porque nunca tuve un aborto, yo nunca tuve un aborto, ¿no? Sé la pérdida de un embarazo porque eso sí lo padecí como muchas mujeres, ¿no? Pero no fue un aborto provocado, sino espontáneo. Sabiendo que existe ese dolor de una pérdida de embarazo, sea espontáneo, provocado, cuán más me imagino el dolor de alguien que provocó su pérdida, ¿no? Entonces, pero sabes, a mí me pasó algo en ese centro y eso fue cuando yo sé que muchas personas dicen es que no es humano, no es de veras, no es un ser humano, es un montón de células. Te puedo decir hoy que es una mentira que nos creamos porque lo hace fácil, ¿no? Sabemos que es un ser humano, no somos tontos, ¿no? Sabemos que hay un ser humano ahí adentro, solo que eso lo hace más fácil. La verdad, ser honestos.
Decirte 1000 veces en tu cabeza que no es humano y no es humano te hace más fácil deshumanizarlo y entonces acabar con su vida. No, a mí me pasó algo curioso con una chica de 14 semanas a la que la abortista había dejado la cabeza del bebé adentro, porque recordemos que un aborto de más de 2 semanas pasa a través de la descuartización. Ese día, cuando entre el pleito de falta la cabeza, no puedes todavía terminar, tienes que regresar, esa chica puede fallecer, él dice, ve, búscala en la basura, como si fuera, para empezar, no me quites mi tiempo por una cabeza, ¿no? O sea, es una cabeza, búscala en la basura, ¿no? A mí me cayó un balde de agua fría y dije, no es una basura. O sea, ¿cómo te refieres a la cabeza de un bebé 14 más como basura? Ve, búscala en la basura a ver si te encuentras una, ¿no? Y eso fue para mí ese día, la verdad, el shock que te puedo decir que recibí fue tremendo, ¿no? Porque aunque yo había escuchado que se iban los cuerpos a las bolsas, había visto los cuerpos en las bolsas de plástico rojas tirados en una cubeta todo el día esperando a ser puestos en un bote de basura donde van a ser cremados. Escuchar, ve a buscarlo en la basura, lo hace más real, ¿no? En ese momento caes en cuenta que dices, se están yendo a la basura, ¿no? Estos seres humanos están yendo a la basura. Mi hija en ese entonces tenía 18 años y esta chica tenía 19. Yo dije, ¿pudo ser mi hija? ¿No? Que la dejaran irse a su casa, ¿no? Bueno, total, para no hacer esa historia un poco larga, a mí eso me llevó a un despido porque yo, como decimos aquí, I blew the whistle, ¿no? Soné la alarma sobre el abortista y lo que estaba haciendo, las irregularidades, las falsificaciones de expedientes, todo eso me lleva a mí a un despido donde yo empiezo una demanda en contra de Planned Parenthood Arizona, en el estado de Arizona, en el año 2017, una demanda que dura casi 2 años, donde ocupamos muchas oraciones, muchos milagros, y te puedo decir que llegando por fin a ese juicio, nadie más que Dios estaba en esa corte, estoy segura de eso, ¿no? Porque las 12 personas del jurado completamente pro aborto fallaron a mi lado, ¿no? Entonces me dio un veredicto en contra de Planned Parenthood, que eso es lo que hizo la historia, ¿no? Y soy conocida como denunciante de mala praxis, pero yo te puedo decir, nada de eso hubiera sido posible sin el poder de la oración de las personas, sin mi iglesia, ¿no? La iglesia que me acogió, iglesia a la que yo había abandonado y que me acogió cuando lo perdí todo, ¿no? Porque te voy a decir que fue un padre católico, la persona que te digo que rezaba por mí, que me llevó a la iglesia porque me dijo que necesitas sanar. Y yo, sí, sí, necesito, ¿no? Siento un odio tremendo, sí, necesito, ¿no? Sabes, yo sentía mucho odio en contra de Planned Parenthood y del abortista y este ex sacerdote católico me hizo ver que el odio no era contra ellos, ¿sabes? Era contra mí. Por 17 años defendí una práctica a la que yo llamé derecho, la mujer tiene el derecho, es su cuerpo, es su elección, y me enojaba yo contra mí misma, ¿no? Ese odio de entender lo que había yo hecho, ¿no? Obviamente reflejaba el odio hacia ellos, pero el odio era contra mí misma, ¿no? Como por 17 años puedes estar tan ciego, ¿no? ¿Cómo puedes estar tan ciego a la verdad, tan ciego a la injusticia, ¿no? Tan ciego a no nada más al daño a la mujer, pero tan ciego a tratar a un ser humano como basura y aventarlo en una bolsa de plástico roja donde se va a ir a ser cremado con gasas de hospitales, con desechos médicos. Y sabes que la sociedad ha hecho creer que esta es la salida, ¿no? Realmente se los han pintado como una salida, ¿no? Y no lo es, ¿no? De hecho, es la puerta a una oscuridad tremenda y profunda, ¿no? Que yo he visto en las mujeres, ¿no? Y esa forma de decirle a la mujer el día de hoy que esto va a ser lo más rápido para ti y mejor, pero no es verdad, ¿no? Y ahora aceptar que no es verdad y decirle a esa mujer hoy, no es verdad, vas a acabar dañada. Primer, si hay algún milagro que no acabes dañada físicamente, psicológicamente vas a acabar dañada.
¿no? Y eso que tú ves como una salida no lo es realmente, ¿no? No lo es porque no solucionas lo que tú crees que fue tu problema. El hijo no es tu problema. Realmente les hemos dicho que ese hijo será su problema, pero no es así. Y encima de eso estamos ayudando a un corporativo a hacerse multimillonario y crear materia prima, porque eso es otra cosa, ¿no? Estas mujeres a veces no te dicen que tu hijo va a ser utilizado, ¿no? Sus restos, sus células van a ser explotadas. Hay una explotación a este ser humano sin su permiso, ¿no? La esclavitud moderna, ¿no? ¿Por qué? Porque se les tritura, se les descuartiza para luego ser vendidos y traficados y explotados, ¿no? Sus células explotadas y a la mujer se le avienta a la calle. Eso es lo que le va a pasar a esta chica, ¿no? Te van a decir que en 15 minutos, ¿no? Y en 15 minutos no vas a solucionar nada, al contrario, vas a abrir la puerta a otros problemas. Y el bebé no es un problema, ¿no? Y existen muchas organizaciones que pueden ayudarlas, ¿no? Y esa es otra cosa que yo también aprendí ya como activista, ¿no? A mí me habían dicho, no las ayudan, esa gente solo las obliga a parir, ya después las avientan a la calle, y no es verdad, ¿no? Hoy te puedo decir que yo soy voluntaria en un par de líneas de crisis donde mujeres que están en embarazo en crisis me llaman. Y cuando te digo eso es gente de cualquier parte del mundo, ¿eh? Y yo llamo, por ejemplo, allá en España y rápido me comunico con Ayeli o Actúa Familia, cualquier persona de Momento Provida, y en menos de 4 horas ya hay ayuda para esta chica, ¿no? Yo desde Estados Unidos, ¿no? Alguien en España. O en cualquier parte de Sudamérica o aquí en Estados Unidos, ¿no? Pero tal vez también y yo colaboro con una organización de Abby Johnson que se llama And Then They Were None y después no quedará ninguno porque ella cree fielmente, igual que muchas personas, que si ayudamos a los empleados de la industria de aborto a no trabajar ahí, no habrá quien quiera hacer abortos, ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque poder decirles, hay algo más que la industria del aborto, hay algo más que ofrecerle a las mujeres irse al matadero, ¿no? Podemos hacer esto, tu talento debe ser utilizado para cosas buenas, ¿no? Hoy quiero que sepas que somos más de 600 ex empleados que pertenecemos a esta organización y también una organización que junto con esta ayuda a las mujeres en embarazo en crisis que se llama Pro Love Ministries, ¿no? También de Abby Johnson, donde también se le ayuda a las mujeres que necesitan desde hogar hasta ayuda económica, aunque no estén embarazadas, mujeres ya con hijos, ¿no? Es más, también tenemos padres solos con sus hijos, ¿no? Que están solteros con sus hijos, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente hace un movimiento pro vida, ¿no? Y eso es lo que las mujeres que se encuentran en una situación así deben de pensar, ¿no? Quiero ir con alguien que me va a ofrecer matar a mi hijo y después no le importa lo que sea de mí, o quiero ir con alguien que me dice, hey, eres fuerte, puedes con tu hijo, nosotros te vamos a ayudar. Yo recuerdo que cuando yo pierdo mi trabajo, yo le llamo a mi mamá llorando, me corrieron por proteger a este desgraciado, ¿no? Y me corrieron a mí, que no sé qué, ¿no? Y ella me dice, perdóname, fue mi culpa, ¿no? Y le digo, ¿por qué me dices perdón? Fue mi culpa. Desde que entraste a trabajar ahí, yo recé porque Dios te sacara de ahí, ¿no? Entonces, imagínate escuchar esto de tu madre, ¿no? Y todas las demás personas en la acera, ¿no? Y cuando conozco a la líder de Glendale, Arizona, me dice, es que nosotros empezamos la campaña de octubre del 2017, digo, septiembre del 2017, pidiendo un milagro y hoy eres nuestro milagro. O sea, que la gente te ve a ti como un milagro, pero sabes, sobre todo poder decir, y sí estoy gracias aquí a tus oraciones, ¿no? No te des por vencido. 17 años yo ahí, esta señora ahí todos los días rezo por ti, ¿no? No se dio por vencida, ¿no? Creo que esa es la parte difícil de las personas que somos creyentes, ¿no? Que a veces, como todo ser humano, queremos ver el fruto de nuestro esfuerzo y trabajo, pero hay veces, yo le digo a la gente, hay veces que tú estás rezando y yo te prometo que salvaste de verdad. No existe día que no esté alguien rezando que una mujer no resista de entrar a esa cita, de verdad existe. Todos los días una mujer cambia su forma de pensar en el aborto y es gracias a que tú estás rezando allá afuera. Quizás no la ves, quizás su carro se siguió de largo, no se bajó del autobús, no paró el taxi ahí, le dijo síguete,
todos los días una mujer cambia su forma, salvaste una vida por estar rezando ahí, ¿no? De eso yo soy testigo porque yo estuve ahí, yo las vi no llegar, las vi faltar a su cita, ¿no? Entonces poder decir, salir a la luz y hoy decirle a todas esas personas que han dado sus horas en esas oraciones afuera de los centros de abortos o donde, por ejemplo, allá en España, que es tan difícil, ¿no? Y me quito el sombrero, le dije a los de 40 días por la vez España, o sea, tener el valor de que te digan no tienes permiso de rezar y decir voy a seguir rezando, ¿no? Eso es increíble, ¿no? Para salvar una vida. Y realmente el esfuerzo es pagado, ¿no? Y los testimonios como el mío creo son importantes porque entonces podemos darles esperanza, ¿no? Y quién no quiere ser un granito de mostaza en tantas personas.